Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es comenzar con el manejo de eventos. Así que para eso lo primero que vamos a hacer es agregar un botón a nuestra página. Y lo que vamos a hacer es agregarle un evento al clic. ¿Qué significa esto? Que cuando el usuario haga clic sobre el botón, algo va a pasar en nuestro código. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es obtener una referencia a ese botón. En este caso estoy utilizando el Query Selector. Esto básicamente lo que está haciendo es recibir el tag que yo quiero buscar, que en este caso es el botón, y me va a guardar una referencia en esta variable. Si nosotros mostramos el botón en la consola, ahí vamos a estar viendo que tenemos una referencia hacia este botón. Una vez que conseguimos la referencia, técnicamente hay dos maneras de agregar eventos. Una posibilidad es utilizando lo que es el atributo HTML, que se llama onClick. En este caso lo que tenemos que hacer es darle una función que va a ser la que se ejecute cuando suceda el evento, es decir, cuando el usuario haga clic sobre ese botón. Una alternativa entonces sería utilizar una función anónima. Y en este caso, por ejemplo, una vez que el usuario haga clic en el botón, vamos a mostrar una alerta clic. Guardamos, vamos a probar, hago clic sobre el botón y ahí tenemos una alerta que nos dice clic. El inconveniente o el limitante que tiene esta idea de utilizar el atributo de HTML es que no podemos poner múltiples funciones a ejecutarse cuando suceda ese evento. Es decir que si yo quiero tener, por ejemplo, dos alertas, clic 1 y clic 2, para cuando se presione ese botón, si lo quiero hacer desglosado en diferentes funciones, solamente va a ejecutar la última. Vamos a probarlo, hago clic acá y solamente veo el clic 2. Es decir que este código que está acá es pisado por esto. ¿Por qué? Porque el atributo onClick solamente puede recibir una sola función. Esto es lo que antiguamente lo hacíamos directamente acá. Nosotros no utilizamos los eventos on, ya sea onClick, onSubmit o el evento que fuese, directamente en el HTML e insertamos acá el código propiamente dicho. Por ejemplo, voy a comentar en este caso toda esta parte. Pruebo, hago clic y ahí me dice clic. Básicamente lo que está haciendo es parecido a lo que teníamos antes, con la diferencia que acá no estamos armando una función, directamente estamos escribiendo el cuerpo de la función. ¿Por qué no hacemos esto? Porque escribir el código JavaScript en el HTML no se lo considera una buena práctica. De la misma forma que tampoco solemos escribir código de CSS en línea. Es decir, no utilizamos el atributo style para ingresar nuestro código. La idea siempre es mantener la separación de capas, es decir, todo lo que tiene que ver con estilos estará manejado en la hoja de estilos, todo lo que tiene que ver con funcionalidad estará manejado en la parte de los scripts. En este caso yo estoy poniendo un script adentro de la página, pero técnicamente podemos utilizar un script externo. Entonces, ya acabamos de ver que una posibilidad para el manejo de eventos sería utilizar el atributo onClick, pero este método lo que tiene es que no podemos agregar más de una funcionalidad al mismo evento. Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar este concepto de onClick, vamos a agregar lo que se llaman los listeners. Entonces ahora al botón le podemos dar un listener. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a decirle al navegador que para determinado elemento, en este caso el botón, vamos a estar queriendo escuchar un evento que es el clic. Y una vez que suceda ese evento, el navegador tiene que ejecutar una función que nosotros definimos. Entonces, add-event-listener recibe tres parámetros. Por la clase de hoy nos vamos a concentrar en los dos primeros. El primer parámetro sería el evento, qué es lo que queremos escuchar. Si bien nosotros estuvimos utilizando onClick en todos lados, acá no vamos a escribir onClick porque la parte de on hace referencia a los atributos HTML. Acá directamente es cuál es el evento que nosotros queremos escuchar y es simplemente click.
Ese es nuestro parámetro. Ahora, el segundo parámetro, que se llama listener o algunas veces se le suele llamar el callback, básicamente es qué función se va a ejecutar cuando suceda este evento. Entonces vamos a, igual que antes, crear una función anónima y a esta función anónima le vamos a asignar el cuerpo. Es decir, qué va a hacer cuando se ejecute el clic. Entonces vamos a poner, como teníamos antes, clic 1. Guardamos este código, probamos, hago clic acá y ahí tenemos el clic 1. Pero la gran ventaja que tiene esto del manejo de los listeners es que ahora yo puedo agregar otro listener al mismo elemento, es decir, otro listener al botón, con el mismo evento, que sería el clic, pero que ejecute otro cuerpo de función, que ejecute otra función realmente. Entonces ahora probamos este código y tenemos clic 1 y a su vez tenemos clic 2. Bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar más elementos a nuestro HTML y vamos a interactuar con esos elementos, es decir, que le vamos a poner listeners a los diferentes botones que vamos a agregar a nuestra página. Pero lo quiero hacer de una manera muy particular, que es la siguiente. Supongamos que tenemos un botón 1, vamos a tener un botón 2, un botón 3. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Básicamente lo que quiero hacer es que cuando se aprieten los botones, lo que vamos a hacer es cambiar el color de fondo de cada uno, por colores distintos. Entonces, en lugar de usar el Query Selector, nos vamos a ver obligados a usar el Query Selector All. ¿Por qué es esto? El Query Selector All lo que termina haciendo es devolvernos un conjunto de elementos. Básicamente nos devuelve un node list, una lista de nodos. Vamos a visualizarlo en el navegador. Ahí probamos y ahí tenemos una lista de nodos que tiene 3 elementos. Cada elemento hace referencia a cada uno de estos botones. Entonces, siguiendo la misma lógica de antes, lo que tenemos que hacer es asignarle los diferentes listeners a cada uno de estos botones. Lo voy a hacer primero de una manera para ver qué es lo que estoy haciendo y después vamos a tratar de mejorar ese código. Entonces, al botón sub 0, que va a ser básicamente mi primer botón, le quiero agregar un listener. Este listener, como teníamos antes, va a ser el click. Vamos a tener una función y esta función lo que va a hacer es a ese botón, al botón sub 0, le va a cambiar los estilos y lo que vamos a estar haciendo es cambiándole el color de fondo. Entonces vamos a utilizar la propiedad background color. Recuerden que si bien en CSS la propiedad se escribe de esta manera, en JavaScript no tenemos la posibilidad de utilizar el guión medio, porque esto básicamente se asume que es una resta, entonces tenemos que cambiar a camel case. Entonces asignamos, en este caso como color de fondo, el rojo. Guardo, probamos, y cuando hago clic acá me cambió ese color. Bien, una vez entendido esto, básicamente lo que tenemos que hacer es, para cada uno de estos botones, ahora será el botón sub 1 y el botón sub 2, vamos a asignarle colores distintos. Por ejemplo, vamos a asignarle el green al segundo botón y al tercer botón vamos a asignarle blue. Entonces pruebo, primero rojo, segundo verde y tercero azul. Bien, esto fue una manera de agregarle los listeners puntualmente a cada uno de los botones. Pero como podemos ver, básicamente este código es el mismo que está acá y es el mismo que está acá. Se está repitiendo bastante de ese código. Lo único que está cambiando básicamente es cuál es el elemento que estamos modificando y cuál es el color puntual que estamos asignando. Entonces vamos a ir a algún modelo que nos permita, en lugar de tener tanta repetición de código, que se simplifique bastante. Entonces, lo primero que podemos pensar, en lugar de asignarle individualmente a cada botón, es generar un ciclo de repetición. Es decir, que ese ciclo itere por cada uno de los botones y que nosotros podamos hacer algo puntualmente. Entonces, en lugar de tener todo este código, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una gran ventaja que tiene la lista de nodos, es decir, el node list, acá ponemos el botón, esto es una lista de nodos, es que tiene una propiedad que se llama for each. El for each es lo que nos va a permitir a nosotros iterar ese conjunto de elementos. Entonces voy a poner botón.forEach. Esto recibe una función de callback, vamos a poner una función anónima,
Y esta función anónima lo que va a estar recibiendo es un parámetro que es el botón puntual que se está ejecutando en ese momento. ¿Qué significa esto? Cuando se ejecute la función for each, lo que va a hacer es ejecutar la función interna una vez por cada elemento que esté adentro del botón. Por ejemplo, yo acá voy a recibir el ítem. El ítem es un botón puntual y vamos a hacer el console.log de ese ítem. Vamos a ver en la consola que me está mostrando y básicamente debería haber el listado de los botones. Es decir que esta función se está ejecutando una vez por cada elemento interno que tiene la constante botón. Entonces, ¿qué habíamos dicho que había que hacer? Para cada uno de estos elementos tenía que crear el listener. Entonces, si yo me llevo este código acá adentro, lo que nosotros tenemos que reemplazar básicamente es la parte del botón sub 0. En lugar de tener botón sub 0, directamente vamos a tener el ítem. Y lo mismo va a pasar en este punto. Vamos a tener el ítem. En lugar de tener entonces una referencia a una posición puntual del botón, lo que vamos a hacer es agregar los listener al elemento o en realidad al parámetro que estamos recibiendo en esta función que se encarga de ejecutar el for each. Entonces vamos a probar este código, aprieto el botón 1, aprieto el botón 2 y aprieto el botón 3. Entonces de esta forma, ¿qué acabamos de conseguir? Conseguimos que sin tener que agregar los listeners individualmente al botón, tenemos un código que está dentro de un ciclo de repetición que setea cada uno de los listeners a cada uno de los botones que tenemos en nuestra página. Pero el inconveniente, o en realidad la diferencia que tenemos con el código anterior, es que antiguamente estaba individualizado el color, es decir, el botón sub 0 tenía rojo, el botón sub 1 tenía verde y el botón sub 2 tenía el azul. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregarle al botón cierta información para saber qué color de fondo va a tener. ¿Cómo podemos hacer esto? Si nosotros queremos utilizar algún atributo puntual, es decir, queremos crear nuestro propio atributo, yo podría intentar escribir el atributo color y ponerle red. ¿Qué es lo que pasa? Color no es un atributo válido en el HTML5 para el tag botón. Pero lo que se hizo fue agregar en HTML5 lo que se llaman los atributos definidos. Los atributos definidos por el usuario, o básicamente los atributos definidos por nosotros, los desarrolladores. Para utilizarlos, lo que tenemos que hacer es crear un atributo que comience con data-. Esto va a significar que es un atributo que estamos definiendo nosotros y se convierte en un atributo válido. Entonces tenemos data- y después el nombre que ustedes quieran para ese atributo. Hacemos lo mismo con el siguiente y con el siguiente. Entonces acá le ponemos green como teníamos antes y después le ponemos blue. Entonces lo que nos está faltando ahora es qué escribimos en este punto. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es obtener del ítem, es decir, de cada uno de los botones, esta propiedad. Entonces veamos lo siguiente. Vamos a ir directamente a un botón en específico, por ejemplo el botón sub 0. Ese botón sub 0 debería tener algún atributo. Si ustedes lo tratan de buscar como data-color, no va a existir. Y si tratamos de hacer un camel case, porque tenemos ese guión en el medio, tampoco va a existir. ¿A qué se debe esto? Los atributos que están definidos con data viven adentro de una propiedad que se llama dataset. Y ahí adentro van a aparecer las propiedades que nosotros definimos. Es decir, que en este punto, cuando yo refresque el navegador, vamos a tener adentro del dataset de los botones la propiedad color. Vamos a verlo, refresco, entonces ponemos el botón sub 0, punto dataset, y ahí tenemos propiedad color red. Entonces, como ítem es una referencia al botón, lo que podemos hacer acá es escribir item.dataset.color. Como esta propiedad tiene un valor de color en inglés, definido por nombre, deberíamos tener para cada uno de estos botones el color que corresponde. Vamos a probarlo,
clic en el primero, lo vemos rojo, clic en el segundo, lo vemos verde y clic en el tercero, lo vemos azul. ¿Cuál es la gran ventaja ahora que tenemos con este nuevo código? Que nuestro código JavaScript no se tiene que ver modificado si nosotros agregamos más botones. Por ejemplo, voy a agregar dos botones nuevos. Vamos a agregar un botón amarillo y vamos a agregar un botón rosa. Y sin tener que tocar absolutamente nada del código de JavaScript, al refrescar podemos asignarle a los nuevos botones el color que corresponde. De esta manera tenemos un código muchísimo más genérico que es independiente del código HTML. Obviamente que para que este código funcione hay algunos contratos que tienen que estar definidos. ¿Qué significa esto? Que los elementos tienen que ser de tipo botón, es decir, que su etiqueta tiene que ser de botón, y además deberían contener una propiedad que se llama data-color, con el color propiamente dicho. ¿Qué pasaría si nosotros agregamos un botón nuevo y ese botón no tiene esa propiedad? Es decir, vamos a agregar un botón 6 y ese botón 6 carece de un color. En este caso no está haciendo nada, pero nosotros podríamos tener un color por defecto. Es decir, si no me definen un color, el color por defecto sería, por ejemplo, púrpura. Entonces vamos a definir acá que será su propiedad color o vamos a ponerle púrpura. Entonces probamos este código, hago clic en el 6 que no tiene definido un color y lo estamos viendo púrpura. Si yo agrego un color nuevo, ¿sí? Por ejemplo vamos a poner black, en este caso no vamos a ver el texto, pero no importa, sería nuestro botón 7. Vamos a ver que los que tienen un color definido reciben ese color, ahí tenemos el último que es el negro, pero el que no tiene definido un color adquiere un color por defecto, que está definido acá. Esta línea que está acá es una asignación condicional, por así decirlo. Lo que estamos haciendo es, en cierta forma, preguntar si esta propiedad existe y en el caso que exista le asignamos su valor al background color, pero si esta propiedad no existe, estamos dando una segunda alternativa, que sería nuestro valor por defecto. Bien, vamos a dejar por acá. Hay mucho más que hablar sobre el manejo de eventos. Tenemos que ver otros tipos de eventos. Acá vimos específicamente click, pero simplemente una introducción para que se entienda cómo funcionan los eventos en JavaScript. En próximas lecciones vamos a empezar a trabajar con la delegación de eventos. Vamos a ver que la Devil Listener tiene un tercer parámetro y vamos a ver para qué sirve y cómo utilizarlo. Vamos a ver cómo se evita el comportamiento por defecto definido para ciertos eventos. Vamos a ver cómo evitar una propagación de eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en las próximas clases. Si tienes alguna duda con lo que estuvimos viendo hoy, podés dejármelo en los comentarios. Si hay algo que no se haya entendido del código, si necesitas que se aclare algo, no hay ningún problema. Déjalo en los comentarios y yo a la brevedad te estaré respondiendo. Eso fue todo y nos vemos en la próxima clase.